Astar vagó por la discoteca, sintiéndose cada vez más desencajado. Al no encontrar a ninguno de sus amigos entre la multitud que bailaba bajo los focos, la música retumbaba en sus oídos como una burla rítmica. Se acercó a la barra con el paso pesado y pidió un cóctel bien cargado. Necesitaba ese fuego, líquido para anestesiar los nervios que empezaban a traicionarlo. El alcohol quemó su garganta, apagando momentáneamente el temblor de sus manos, y con una determinación sombría prosiguió su búsqueda. No fue hasta media hora después, cuando sus pasos lo guiaron hacia un rincón privado, una zona de sombras donde la luz de la pista apenas llegaba. Allí, entre la penumbra, divisó el destello inconfundible del vestido rosa de Eva. A medida que se acercaba, la imagen se enfocó con una crueldad insoportable. Ella no estaba sola. Se entregaba a un beso apasionado e intenso con un hombre muy alto y fuerte, cuya cabellera rubia brillaba con una intensidad que eclipsaba incluso la de Eva. Astar los contempló en silencio durante un segundo, que pareció eterno. En ese instante, el mundo humano que había construido con tanto esmero, un mundo de paseos al sol, palomitas de azúcar y promesas de futuro, se derrumbó como una ciudad devastada por un terremoto. Ningún edificio levantado con su amor quedó en pie. Todo se redujo a escombros y ceniza. Una furia antigua y un odio vengativo comenzaron a hervir en su pecho, creciendo de forma peligrosa. Sintió cómo su esencia demoníaca, tanto tiempo contenida por el afecto, arañaba las paredes de su corazón humano, queriendo salir. El calor que emanaba de su piel se volvió abrasador, y Astar sintió un auténtico terror, el temor de perder el control y transformarse en la bestia que realmente era frente a todos aquellos humanos, desatando el infierno en mitad de la pista de baile. Salió de la discoteca sintiendo todavía el eco de aquel amor dulce y especial que lo había sostenido durante meses, pero una vez que se secaron sus últimas lágrimas humanas, algo cambió para siempre en su interior, un sentimiento completamente nuevo. Un odio y un desprecio tan vastos por la raza humana se apoderó de él. En ese instante, su único deseo fue el de recolectar todas las almas posibles para arrastrarlas a su verdadero hogar, el infierno de llamas. El guardia de seguridad le dio las buenas noches al verlo marchar, pero Astar no contestó. Caminó con una calma gélida hacia unos bancos cercanos para esperar a Eva. Pasaron las horas. Vio desfilar a grupos de gente borracha y estúpida, que salía riendo y armando alboroto de camino a sus casas. Seres que ahora le parecían insignificantes y grotescos. Finalmente, Eva apareció en el umbral acompañada por aquel hombre imponente. Era tan alto y fuerte que la eclipsaba, reduciéndola casi a la figura de una niña, aunque Astar tuvo que reconocer, con frialdad, que formaban una pareja, estéticamente perfecta. Desde la distancia, bajo la luz de las farolas, Astar identificó de inmediato quién era ese hombre de belleza abrumadora. Se trataba de su hermano Valerius. Al principio, la decepción había sido tan profunda que su primer instinto fue dañarlos a los dos, desatar su poder y reducirlos a cenizas. Sin embargo, su inteligencia, aletargada por los sentimientos humanos, despertó de golpe. Comprendió que Valerius no estaba allí por capricho, sino por una razón de peso. Salvarlo de un castigo cruel por parte de su poderoso e inclemente padre. Entendió que su hermano, el único que lo quería de verdad, había venido a la tierra para desenmascarar a Eva y mostrarle que aquella joven no era más que una simple mujerzuela, una distracción indigna de un príncipe del infierno. El velo se había caído, y lo que quedaba debajo era un demonio que ya no buscaba amor sino justicia. Cuando Valerius se plantó frente a frente con su hermano, Astar supo de inmediato, solo con sostenerle la mirada, que su hermano mayor estaba allí para salvarlo. Sintió el peso de los siglos compartidos en el abismo, recordando cómo Valerius siempre lo había protegido de las burlas y de la crueldad de los demás demonios. No hicieron falta palabras. El vínculo de sangre infernal habló por ellos. Respecto a Eva, el silencio fue de otra clase. Al verse descubierta, su hermoso rostro palideció hasta volverse de cera. Por un instante pareció afligida, intentando forzar una expresión de arrepentimiento, pero la máscara ya estaba rota. «He aquí a la
criatura falsa y débil por la que has estado a punto de perder tu posición en la familia e incluso tu propia existencia, sentenció Valerius con una voz que cortaba como el hielo. Padre estaba severamente defraudado. Esta mujer es más vulgar y traicionera que cualquiera de las que yo he tenido que cortejar. No hizo falta una gran seducción por mi parte, Astar, y no es porque yo sea mejor que tú, sino porque está en su naturaleza. Jamás saldrá nada bueno de ella. Valerius puso una mano sobre el hombro de su hermano, apretando con firmeza. Deja que otro de nuestros hermanos, especialista en lides más oscuras, sea quien la tiente con nuevos pecados. Algún día volverás a verla, Astar, pero será cuando tú mismo le abras la puerta más terrorífica del mundo. Una puerta que no volverá a abrirse para dejarla escapar. Aunque una última brizna de debilidad cruzó el pecho de Astar al pensar en los castigos eternos que aguardaban a la joven con la que quiso compartir una vida sencilla, la compasión fue devorada rápidamente por una satisfacción inusual y oscura. No podía borrar de su mente la imagen de Eva entregándose a los besos de Valerius, deseando fervientemente que aquel extraño la poseyera. El asco y el odio lo inundaron con tal fuerza que sus uñas empezaron a alargarse, amenazando con revelar su verdadera forma. «Esther», gritó Eva de pronto, rompiendo el silencio con desesperación. «Te amo. Este hombre no me dijo que te conociera. Él me engañó a propósito. Me sedujo para hacerme daño. Perdóname, por favor». Se acercó a él intentando buscar su mirada, pero solo encontró un muro de granito negro. «Vámonos al hotel, olvidemos esto. ¿Te acuerdas de nuestros momentos maravillosos?», insistió ella viendo la frialdad creciente en los ojos de Astar. «¿Te acuerdas de nuestros planes? De tener hijos y darles todo lo que tú no tuviste. Está claro que tu padre debe ser un hombre cruel. Pero tú no eres como él, Astar. Tú eres bueno». Aquellas palabras, que antes habrían sido música para sus oídos, ahora sonaban como una blasfemia. Astar comprendió en ese instante que aquellos planes de futuro solo habían anidado en su propio corazón. Para ella, no habían sido más que fantasías aburridas de un joven ingenuo. Sintiendo una profunda vergüenza ante Valerius por haber permitido que una humana lo rebajara tanto, Astar le pidió a su hermano que se marcharan de allí. Mientras se daban la vuelta, dejando atrás la discoteca y las luces de la ciudad. Los gritos de Eva cambiaron de tono. La supuesta dulzura se transformó en veneno. Empezó a insultar a Astar por su debilidad y a Valerius por su engaño, gritando maldiciones al viento como si ella no fuera la única traidora en aquella historia. Astar no volvió la vista atrás. Cada paso que daba hacia la oscuridad junto a su hermano lo alejaba de la luz del sol, pero lo devolvía a su verdadero destino. Valerius y Astar continuaron en la tierra durante más de una década, trabajando arduamente para la causa de su padre. Muchas mujeres de almas vulnerables fueron tentadas por ellos mediante sus refinadas artes de seducción. Una vez que el vínculo estaba creado, entraban en escena otros de sus hermanos, expertos en manipulaciones más oscuras, abocando a esas almas al abismo de las adicciones, el alcoholismo o el uso de sustancias ilícitas. Ellos no eran los causantes directos de la caída, pues nadie obligaba a los humanos a seguir el mal camino, pero sabían colocar las tentaciones cerca, como quien deja pasteles de chocolate al alcance de un niño. Un día, su padre los llamó con cierta urgencia. En compañía de Valerius, los tres se reencontraron en las profundidades del inframundo. Satán explicó a Astar que existía una antigua tradición. Sus hijos debían abrir personalmente las puertas del infierno a la primera alma que llegase, tras haber sido abocada a la perdición por su influencia. Para sorpresa de Astar, los guardias del infierno trajeron apresada a una mujer de aspecto demacrado y profundamente aterrorizado. Al verla frente a frente con su padre, Astar sintió un vuelco en su esencia. Era Eva. Apenas había pasado poco más de una década desde la última vez que la vio, y ya se encontraba en el reino de los muertos. Resultaba difícil creer que alguien tan joven pudiera estar tan ajada. Su rostro estaba delgado y consumido, con los ojos hundidos en una cuenca de sombras. Astar comprendió que sus excesos no habían hecho más que aumentar,
y que alguno de sus muchos hermanos seguramente había ayudado a que esa espiral de autodestrucción fuera definitiva. Recordó cómo ella había abandonado su trabajo y cómo se negó rotundamente cuando él se ofreció a costearle la carrera de historia. Eva era sin duda la auténtica alma débil de la que su padre siempre le había hablado. Contempló su pelo corto y escaso y sus ropas viejas que le colgaban de un cuerpo marchito, sintiendo una repulsión física por lo que ella se había convertido. Pero Eva, al levantar sus cansados ojos que conservaban ese tono azul como el cielo que una vez lo cautivó, lo reconoció. «Astar, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estamos?», preguntó ella rompiendo en un sollozo desesperado. «Este lugar es horrible y me están haciendo daño. Por favor, quiero irme a mi casa». Valerius tensó el cuerpo, temiendo que surgiera de nuevo alguna debilidad en el corazón de su hermano. Pero antes de que nadie pudiera intervenir, Astar dio un paso al frente y respondió, con una frialdad que heló el aire sulfuroso del lugar: «Estás muerta, Eva, y ahora estás en el infierno». Esta vez, Eva no encontró el valor para lanzar improperios. Su arrogancia se había desvanecido junto con su vida. Sus rodillas se doblaron cediendo ante el terror, y los guardias tuvieron que arrastrarla por el suelo pedregoso hacia las compuertas del mismísimo abismo. Fue Astar quien, con una frialdad absoluta, sujetó los pesados cierres y abrió con fuerza la valla ardiente. El metal rugió, liberando un calor sofocante, y de forma contundente permitió que los guardias condujeran a Eva hacia el interior. Ella se revolvió entre sollozos, suplicando una clemencia que ya no existía. Pero Astar ya no era aquella criatura mitad humana que buscaba paseos al sol. En sus venas hervía la sangre del demonio más poderoso del infierno, y, tras el agravio y la traición que lo habían marcado años atrás, solo quedaba espacio para una terrible sed de venganza. Por primera vez en su existencia, Astar decidió bajar personalmente a los fosos más profundos del inframundo. No lo hacía como un espectador, sino como un príncipe que reclamaba su derecho. Iba a dar órdenes estrictas sobre el tratamiento que recibiría su nueva huésped. Sintió con una oscura satisfacción que seguramente dedicaría parte de su eternidad a regodearse en el castigo de aquella alma, tal y como siempre habían hecho sus hermanos. Por fin Astar era igual a todos los demás. Mientras las puertas se cerraban y él sostenía por última vez la mirada desencajada de Eva, supo con una certeza absoluta que jamás volvería a ser el joven que un día creyó en el amor. Había regresado a casa, y esta vez para siempre.